El bloqueo de Berlín, la primera crisis de la Guerra Fría. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. Tras la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial, la capital del antiguo Reich, Berlín, quedó dividida entre aliados y soviéticos. Para acceder a la zona aliada, había que cruzar territorio ocupado por los rusos. Reformas económicas que se produjeron en junio de 1948 desencadenaron en un bloqueo de vías de acceso por parte de la Unión Soviética a la Berlín aliada. La tensión mundial por el estallido de una tercera guerra mundial se elevó. Aliados y soviéticos vivieron en vilo una situación de conflicto que se solucionó con un puente aéreo. Aquí explicamos cómo el bloqueo de Berlín se convirtió en la primera gran crisis de la Guerra Fría. La crisis de Berlín, o el bloqueo de Berlín, fue el primer gran conflicto de la Guerra Fría. Los acuerdos interaliados, tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, habían estipulado que la antigua capital del Reich, así como el resto de Alemania, sería ocupada y administrada de manera provisional por las tropas aliadas. Eso lo decía el comunicado final de la Conferencia de Yalta del 11 de febrero de 1945, donde se establecía la partición de Alemania y Berlín, atribuyéndose las zonas de ocupación según avance de las tropas aliadas en territorio alemán. La Conferencia de Potsdam, que fue celebrada entre junio y agosto de 1945, después de la caída de Alemania, ratificó la partición de este país entre las cuatro potencias vencedoras. Berlín no era considerado parte de Alemania ni de la occidental ni de la oriental, sino que se encontraba oficialmente bajo el régimen de los cuatro aliados victoriosos en la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos ocupaban un gran sector de la parte oriental de la ciudad de Berlín, los norteamericanos tenían un sector en el sur, los británicos en el oeste y los franceses en el norte de Berlín. En estas circunstancias, Berlín había sido dividida en cuatro zonas de ocupación y se hallaba situada en el corazón de la zona de ocupación soviética, es decir, Berlín estaba enclavada en una de las partes en las que se había dividido justamente Alemania y era la parte de la Alemania soviética, donde estaba la ocupación soviética. Ahí estaba enclavada Berlín. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia se hicieron cargo de la ocupación de la Alemania occidental, mientras que Unión Soviética ocupó la oriental. En este punto se debe recordar la situación de Polonia frente a los territorios alemanes. Este país extendió su frontera hacia el oeste sobre territorio alemán, pero no como país ocupante, sino concretamente se produjo el desplazamiento de su frontera. Los aliados occidentales, con reticencias, aceptaron en Yalta y en Potsdam esta nueva frontera de Polonia con Alemania de forma provisional hasta que se firmara un tratado de paz con Alemania. Las discrepancias crecientes una tras otra entre los antiguos aliados hicieron que esta cuestión, la situación de Berlín, fuera uno de los temas claves durante la Guerra Fría. Abandonadas las negociaciones para acordar un estatus político común para Alemania, los representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, los aliados, se reunieron y firmaron los acuerdos de Londres entre abril y junio de 1948 para iniciar un proceso constituyente en sus zonas de ocupación. El 18 de junio de 1948, los aliados occidentales dieron un paso más creando una nueva moneda para sus zonas de ocupación. En Alemania, la Deutsche Mark, esa era la moneda. Los soviéticos reaccionaron aplicando una reforma en su zona en la que incluyeron a la ciudad de Berlín, a la que consideraban parte integrante de la zona soviética. Reanimada en parte por la inversión del Plan Marshall, la economía de Alemania Occidental estaba en condiciones de independizarse de la contraparte oriental, que debía pagar la pesada carga de la reconstrucción de la Europa Oriental. El cambio de moneda impediría de alguna forma el intercambio comercial entre los estados del oeste y del este de Alemania, que hasta entonces habían venido manteniendo un comercio bastante informal, pero vital sobre todo para el beneficio de las zonas del este donde estaba la ocupación soviética. La Unión Soviética se rehusó a que su zona de ocupación utilizara la moneda impuesta por las potencias occidentales. En tanto,
Ello iba a privilegiar la situación económica de las zonas occidentales que estaban sujetas a reactivación económica y estaba libre de la imposición de indemnizaciones de guerra, que gravaba toda la economía de la zona oriental. Cuando los occidentales trataron de introducir el Deutsche Mark en sus zonas de ocupación de Berlín, las protestas soviéticas se tornaron en actos. Se inició el llamado bloqueo de Berlín. Mediante la interrupción de toda comunicación terrestre entre las zonas de ocupación occidentales y la Berlín occidental, es decir, esas vías que atravesaban la Alemania ocupada por los soviéticos, esas líneas justamente para que los aliados llegaran desde la Alemania aliada hasta la zona aliada de Berlín, pues fueron bloqueadas por la Unión Soviética como reacción justamente por todas estas medidas económicas, financieras. Mediante la interrupción de toda comunicación terrestre entre las zonas de ocupación occidentales y Berlín occidental. 24 de junio, con el pretexto de restaurar algunos puentes sobre el Elba, quedó suspendida la circulación en la autopista, los ferrocarriles y los canales que unían Berlín con la Alemania del Oeste. El factor principal que permitió que se llevara a cabo el bloqueo de Berlín por parte de la Unión Soviética estuvo dado esencialmente a partir del hecho que entre las cuatro potencias ocupantes nunca se había negociado acuerdos acerca del acceso a Berlín. No se habían convenido explícitamente en el documento cómo acceder a Berlín, justamente la parte occidental de Berlín por parte de los aliados. Para el día 23, la autoridad soviética anunció su propia reforma monetaria para su zona de ocupación con la introducción del Ostmark, que era la moneda que se iba a extender a todas las zonas de Berlín. Los poderes occidentales protestaron por la sobreextensión de la autoridad soviética, por la que extendieron su Deutsche Mark a sus zonas en Occidente, aunque reconocieron la circulación de los marcos del Este. Por la tarde del día 24, las autoridades soviéticas establecieron ese bloqueo total de carreteras, ferrocarriles y ríos, y de la energía también, aunque oficialmente la clausura de esas rutas se adjudicaron a razones técnicas, como decían, que iban a arreglar unos puentes en el Elba. El propósito real de ese bloqueo era que las potencias occidentales abandonaran las zonas occidentales de Berlín. Se ordenó a las tropas soviéticas cerrar el paso a especuladores por el control de mercancías y pasajeros en todos los accesos terrestres a Berlín occidental. Los soviéticos pidieron que se les encargara de todo el abastecimiento de la zona occidental, a lo que las tropas de ocupación occidentales se negaron. La población de Berlín occidental comprendía unos 2 millones de habitantes y no podía sobrevivir mucho tiempo sin comestibles, sin carbón y otros bienes de importación, debido justo a este bloqueo. Pronto habrían tenido que rendirse, aceptando registrarse en la Administración de Racionamiento de Berlín Oriental y de alguna forma consintiendo así, tácitamente, que pasaría a formar parte de la zona soviética de Alemania. Según la perspectiva soviética, las razones del bloqueo se explican esencialmente a partir de la conducta de las potencias occidentales de poner fin a los acuerdos de Potsdam, referidos al control cuatripartito de Alemania. Esta situación se había manifestado en la aplicación de la reforma monetaria llevada a cabo separadamente en junio de 1948. Para el 20 de junio se anunció inesperadamente la reforma monetaria separada en las 3 zonas occidentales preparadas secretamente, es decir, esa era la posición de la Unión Soviética. Los viejos marcos alemanes que se habían desvalorizado fluyeron inmediatamente a la parte oriental de Alemania, creando el peligro de causar enorme daño en la economía de esta zona. Ante ello, las autoridades soviéticas tuvieron que adoptar medidas urgentes. Con el objeto de cerrar el paso a los especuladores, se instauró el control de mercancías y viajeros procedentes de Alemania Occidental. La administración militar soviética dispuso que se le encargara de todo el abastecimiento de Berlín Occidental en lo que a víveres se refería, pero que la población no sufriera privaciones. Las autoridades de ocupación occidental, las autoridades aliadas, se opusieron a ello. La primera idea de los aliados occidentales tras el bloqueo consistió en llevar los bienes necesarios por un convoy armado hasta Berlín. Pero el plan no se ejecutó, puesto que tales actividades suponían legalmente una invasión armada de la Unión Soviética, lo que podía generar una guerra. En su lugar, el Comando Aéreo de Estados Unidos decidió abastecer la ciudad por vía aérea a través de los 3 corredores aéreos que estaban establecidos legalmente.
El puente aéreo de Berlín, en alemán el Berliner Luftbrücke, se inició el 25 de junio de 1948 con el aterrizaje del primer avión de carga, un C-47, en el aeropuerto Tempelhof en Berlín. Los norteamericanos, con una pequeña ayuda británica, organizaron un puente aéreo durante 11 meses y mediante más de 275.000 vuelos consiguieron abastecer a la población sitiada. Al mismo tiempo, la Casa Blanca hacía saber al Kremlin que no dudaría en usar la fuerza para hacer respetar los corredores aéreos que unían Berlín con la Alemania occidental. En este momento, la crisis de Berlín se convertiría en un típico conflicto de la Guerra Fría. Fue el primer conflicto real justamente de la Guerra Fría. En él, ambas partes midieron la fuerza y decisión. Los soviéticos midieron la voluntad occidental, mientras que Estados Unidos dieron prueba de su firmeza. La ciudad quedó aislada y para auxiliar a sus habitantes solo podía utilizarse los 3 corredores aéreos existentes. Los aliados rehusaron abandonar Berlín, pero no hicieron ningún gesto directamente agresivo contra la Unión Soviética. En efecto, este tipo de ofensivas y reacciones se seguirá repitiendo durante toda la Guerra Fría. Cada una de las partes barajó un conjunto de riesgos calculados, procurando dar pie atrás cada vez que el riesgo de un conflicto abierto y directo estuvo próximo a suscitarse. El plan era arriesgado porque unas 4.000 toneladas de suministros al día parecían imposibles mediante vía aérea de trasladar, pero el número de aviones implicados en el puente aéreo creció constantemente. Los estadounidenses tuvieron que ser asistidos por el resto de sus aliados, pues también aviones británicos y franceses asumieron algunas misiones de vuelo. Por año fueron 200.000 vuelos, con 4.700 toneladas métricas diarias. Los primeros resultados de julio y agosto fueron decepcionantes para los aliados, pero poco después, estos aliados occidentales establecieron un sistema de desembarque, mantenimiento de aviones y mejoramiento de pistas de aterrizaje en colaboración con los berlineses del oeste, por lo cual en septiembre de 1948 el puente aéreo resultó plenamente eficiente, suministrando adecuadamente alimentos, combustible, productos de consumo, incluso hasta maquinaria pesada dividida en piezas, era acercada hasta la población de Berlín Occidental. Al cabo de unos meses, Berlín recibía unos 900 vuelos cada día que la abastecían con más de 9.000 toneladas diarias de bienes. La propaganda estadounidense mostró así que el bloqueo impuesto por la Unión Soviética resultaba totalmente inútil, tanto que, por su parte, la propaganda soviética afrontaba dificultades para explicar que Estados Unidos y sus aliados podían suministrar a Berlín Occidental toda clase de productos, incluso de manera más eficiente que el régimen soviético en Berlín Oriental, que tenía todas las fronteras abiertas. El invierno boreal, que empezó en noviembre del 48, causó serias dificultades al suministro y en diciembre aumentaron los problemas para continuar los vuelos. La Unión Soviética consideró que la llegada del invierno mostraba la imposibilidad de sostener este puente aéreo durante todos los meses del año, pero la situación cambió en enero. Para sorpresa de ambos bandos, el frío permitió vuelos en cantidad suficiente desde los primeros días de 1949, motivando incluso migraciones de berlineses orientales deseosos de beneficiarse de la administración del lado occidental. El puente aéreo estaba cercano a cumplir casi un año, periodo que había supuesto también un gran esfuerzo financiero a los aliados occidentales, que esperaban urgentemente una ocasión para poner fin a este puente aéreo, aunque el gobierno soviético mantenía cortadas las comunicaciones terrestres con Berlín. Mientras tanto, el gobierno de la Unión Soviética apreciaba que el bloqueo que estaba realizando no generaba los resultados esperados, pues la población de Berlín Occidental estaba cada vez más adherida a los Estados Unidos y sus aliados, mientras que la Unión Soviética y su régimen se hacía impopular, sobre todo en Berlín del Este. Para colmo, el hecho de que los estadounidenses y británicos hubieran sostenido el suministro de modo exitoso durante tantos meses era un triunfo de la propaganda pro-occidental, inclusive entre los alemanes de Berlín Oriental, donde estaban los soviéticos, que disfrutaban de un menor nivel de vida que sus vecinos occidentales, pese a no ser víctimas de bloqueo. El propio éxito del puente aéreo se tornó así en una humillación para la propaganda soviética, por lo cual el régimen de Stalin ordenó levantarlo unilateralmente el 12 de mayo de 1949. Stalin levantó el bloqueo a Berlín, pero la división definitiva de la ciudad ya había comenzado a tomar forma. El 8 de mayo del año 49 se adoptó la ley fundamental de la futura República Federal de Alemania. Esta constitución estableció un sistema liberal democrático y contó con el visto bueno de las potencias occidentales. En septiembre de aquel mismo año, Konrad Adenauer
fue elegido su canciller. Por su parte, la Unión Soviética respondió el 7 de octubre de 1949 con la proclamación de la Constitución de la República Democrática de Alemania, un estado que fue creado siguiendo el modelo de las democracias populares que tenían justamente en el socialismo su base. Terminada la crisis, la indefinición respecto a la autoridad legal acerca del acceso a Berlín siguió siendo igual de indefinida, ya que nunca se llevaron a cabo los acuerdos entre las partes. De ahí a que naciera justamente el muro de Berlín y esa división. Soy Carlos Domínguez, esto es Crónicas de Ares. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.